hay peligros. Y no le dijo, no tomas de ese. Dios permitió. Y también hablábamos del hijo pródigo, que el padre que lo amaba, y así como nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos el cuidado, y a veces le decimos, no, ¿por qué? Porque sabemos lo que viene más adelante. Pero vemos que el padre le dio su herencia y la malgastó sabiendo lo que iba a pasar. Pudiendo él le dicho, no lo haga. Así como el padre con el hijo pródigo le hubiera dicho, no lo haga, no te voy a dar la herencia porque lo vas a malgastar, y le puede dar una explicación y no, y no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? O Dios ha puesto atajo a Eva y decirle, no coma de ese pan de nuevo, esa manzana, porque las consecuencias que van a venir. Pero Dios permite. Y uno con nuestros hijos va aprendiendo en el camino. Con el primero uno sobreprotector y uno quiere ponerle un traje de astronauta, un casco para que no les pase nada. ¿Qué quiere? Y uno siempre le está diciendo, pórtense bien. Entonces uno como padre, porque los ama y quiere lo mejor, y yo le quería poner que no le pasara nada y sobreprotector. Pero al final uno va aprendiendo y uno les va aconsejando y uno les muestra el camino. Le dice, por este camino esta es la consecuencia y este otro camino, estas son las otras consecuencias. Y ellos van aprendiendo, entonces uno los deja. Uno le dice, no hagas esto, pero cuando son porfiados uno dice, bueno, hazlo tú y vas a ver las consecuencias. ¿Se recuerda? ¿Sí? Entonces Dios permite algunas cosas. Él sabe lo que viene más allá. Y en esta mañana Dios nos quiere ministrar a través de la vida de Elías. Y como leíamos, decía, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, la noticia, lo que había pasado. Usted sabe la historia, ¿cierto? No es necesario volver a recordar cómo Elías se enfrentó a los profetas, 850 profetas, él solo contra 850. Y lo que me gusta a él, porque él dice, pusieron un holocausto acá, otro holocausto, los profetas de Baal, más los profetas de Acera, y Elías solito. Y donde descienda fuego es el verdadero Dios. ¿Se recuerda? ¿Sí? Y cuando ellos, comiencen ustedes, incluso le decía, y ellos rasgaban sus vestidos, se hacían heridas, y no pasaba nada. Y Elías incluso se burlaba, decía, grítenle más fuerte, quizás está durmiendo. Pero cuando le toca a él, y lo que me gusta y me cala hondo en mi corazón, las palabras que ocupa Elías, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Eso me cala tan hondo en mi corazón porque tenía una certeza, una convicción, que él dijo, voy en el nombre de Jehová de cuya presencia estoy. O sea, como diciendo, Dios y yo somos uno. Entonces tengo fe, tengo confianza que Dios me va a respaldar. Entonces las noticias que fueron oídas, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Obviamente, salió en la última noticia, en la tercera. No existía en ese tiempo, pero se corrió la voz. Y decían, Elías derrotó a 800 y los mató a todos. Jehová está con Elías. El Dios de Israel es verdadero. Llegó la noticia. Y dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y versículo 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Quién vio el peligro aquí? Elías. Patitas, ¿para qué te quiero? Pero enfrentando a 850,
en cuya presencia estoy. Hombres, y hace un comentario una mujer y sale arrancando. Y aquí es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si él, diciendo, aquí estoy, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy? Si estoy en su presencia, todo lo puedo. Si usted va a la escuela dominical, le pregunta a los niños, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Yo solo no, pero en Cristo todo lo podemos. Porque ¿quién está de nuestro lado? Dios poderoso, soberano, que no es nada imposible para Él. Él está con nosotros. Entonces, cuando estamos con Él, todo lo podemos. Y es efectivo, y es verdad. Lo que dice Filipenses 4:13, lo creemos. Pero en Él, cuando estamos con Él, así como Elías dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Entonces estaba confiado que iba a descender fuego. Si pedimos ahora que descienda fuego, si Elías lo hizo siendo hijo de Dios y nosotros queremos que descienda fuego, ¿descenderá fuego? Si estamos en su presencia, si estamos metidos, sumergidos en su presencia, sabemos que con Él estamos y todo lo podemos. Recién leíamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O como dice Romanos 8, somos más que vencedores. O sea, no somos vencedores, somos más que vencedores. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Y los demás no todos. ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. Si usted ama a Dios con todo su corazón, ¿cómo es el primer mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo nuestro ser. Y sabemos, entendemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Como todo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos más que vencedores cuando estamos en Dios, cuando estamos en Cristo. Todo lo podemos. Porque así Elías se enfrentó a 850. Pero la pregunta es, ¿por qué? Quizás cuando estemos en el cielo, hermano Gustavo, ahí le vamos a preguntar, ¿qué le pasó? Pero si se enfrentó a 850 profetas en el nombre de Jehová y le dijo, pórtense bien. No, así no le dijo, pero le dijeron que descendiera fuego del cielo. Y después sale arrancando. Y uno se pregunta, ¿por qué? Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Después de burlarse, decirle, háblenle más fuerte a sus dioses. Enfrentándose, porque estaba en la presencia del Señor. Y después sale huyendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó? Y él se fue por el desierto un día de camino, versículo 4. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿No le ha pasado de repente? Hay una canción, creo, nadie me quiere, todos me odian, quiero comer gusano.
¿No le ha pasado? No, yo me voy a echar a morir. Y lo declara más encima. Y deseando morirse, después de ver la gloria de Dios, porque uno pregunta o analiza, ¿no debería haber sido al revés? Quizás se esconde y después Dios lo fortalece, lo levanta y se enfrenta a los 850 profetas de Baal y de Acera. Pero aquí vio la gloria de Dios, la manifestación de Dios literal. El fuego consumió todo, hasta las piedras. Porque cuando Dios actúa, no hay quien pueda parar. Cuando Dios abre puertas, no hay quien las cierre. Y cuando Dios cierra puertas, no hay quien abra. Por eso, no se meten con usted, se meten con Dios. ¿Puede decir amén? Pero la pregunta es, ¿qué pasó con Elías? Y uno dice, es que somos humanos, tenemos debilidades, y es verdad. Y uno puede en las conversaciones escuchar, pero ¿cómo este que se decía tan ungido, tan hombre de Dios, y pasa el tiempo y lo vemos que está con depresión? Pero ¿y cómo si lo veíamos tan firme, ya sea un hombre o una mujer de Dios, tan firme en el Señor, predicando, ministrando, orando, habiendo milagros, y al tiempo después escuchamos que está con depresión y uno dice, pero ¿cómo no me cuadra? Y uno dice, ¿y acaso usted? Le dan ganas de preguntarle, ¿y acaso usted no ha llegado momentos que dice, no voy mal a la iglesia? Si uno pregunta, hace una pregunta de nuestro pastor hasta el último miembro que se ha inscrito en Puertas Abiertas. Quizás ha llegado un momento de decir, no, voy mal a la iglesia. No, ya estoy aburrido. Como Elías, no, voy a morir, me quiero ir para la casa. Hay momentos de debilidad. Hay momentos de gloria, que estamos en su presencia y todo lo podemos. Pero hay momentos de debilidad. Y en esos momentos, donde Dios se glorifica. En los momentos de debilidad, ahí es Dios, donde Dios se glorifica en nosotros. Porque cuando estamos bien, no nos importa. Y nos digan una broma pesada, no nos saluden, no digan algún comentario negativo. No nos importa. Estoy bien en el Señor y firme. Pero cuando uno está débil, algún comentario, muy pequeño que sea, y nos deja tambaleando. Pero ahí, en los momentos de debilidad, dice la palabra de Dios, que ahí somos fuertes. Cuando somos débiles, cuando dejamos a Dios siempre en primer lugar, ahí es donde somos fuertes. Por eso Dios le decía a Pablo, bástate de mi gracia. Cuando él le pedía que le quitara su aguijón, y Dios le dice, bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente. Entonces, cuando somos débiles, cuando quizás Elías, después de ver la gloria de Dios y decir, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, morirse. ¿Cuántos nos le han pasado? Que hemos tenido momentos gloriosos. No todos los domingos los cultos son igual. El nivel espiritual. Hay domingos que son una gloria y hay momentos que como que cuesta partir, como que son más fríos. ¿O cuánto no le ha pasado que quizás en un retiro y vamos y nos preparamos y quizás antes del retiro hay dificultad, hay problemas, pero logra vencer
y estamos en el retiro y nos gozamos y una presencia de Dios tremenda. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Cómo está? Y nos abrazamos y nos decimos, ¡ah, el Señor te bendice! ¡Oh, y eres una mujer de Dios, un hombre de Dios! ¡Ah, te amo, te bendigo! ¡Ay, hermoso todo! Pero pasa un tiempo, pasa ese retiro, pasa esa gloria y el adversario está esperando el momento de debilidad, de descuido. Y da esos dardos que debilitan. Y que después de estar en un momento de gloria, llegan momentos que a veces cosas tan pequeñas que uno dice, ¿cómo me afecta esto? Porque cuando uno analiza qué es lo que me afecta, qué es lo que me ha debilitado, es algo tan pequeño, pero fue en el momento preciso para debilitarme. Después de estar en un retiro, un momento de gloria, buscó estratégicamente para poder debilitarme. Pero si ese dardo hubiera sido en el momento de gloria, quizás no le hubiera afectado. Pero nuestro adversario espera el momento preciso para mandar sus dardos. Físicamente, ¿cuándo es que nos debilitamos? ¿Cuándo nos enfermamos? ¿Cuándo pasa? Cuando bajan las defensas. Cuando uno trabaja y se esfuerza y camina en el Señor y se esfuerza y busco y me congrego y voy a reuniones de mujeres, de varones, de escuela dominical, de jóvenes, busco la palabra, estoy orando, estoy buscando de Dios. Pero a la vez también tengo una vida familiar, tengo trabajo, tengo distintas distracciones. Pero yo voy y digo, y sigo trabajando, me sigo esforzando. No sé si le pasa que cuando uno trabaja y quizás uno siente que está cansado, pero el trabajo, el ritmo de vida, uno sigue trabajando. Pero cuando se sienta y descansa, oh, y ahí le viene, uno dice, me vienen todos los achaques, y uno lo declara más encima. ¿Y qué es lo que uno dice? Ay, se me echó la yegua. Pero cuando uno está activo, uno sigue y quizás está cansado, y uno sigue, estoy cansado, pero sigo trabajando. En la iglesia sigo trabajando, pero cuando paro y descanso, oh, se me vino todo el peso encima. Espiritualmente, nuestro adversario espera cuando nos descuidemos. Porque cuando baja la defensa, uno dice, el aire acondicionado, cambio de temperatura, me descuidé, resfriado, y ahora ya no es un pequeño resfriado como era hace 20 años atrás, ahora viene con una gripe y suma y sigue. Y antes uno pasaba al tiro, en un par de días ya estaba bien, pero ahora se va prolongando, es más duradero. Espiritualmente pasa lo mismo. Porque uno no se explica, Elías, siendo un hombre de Dios, que estaba en la presencia de Dios, pero se descuida y por un comentario de una mujer sale arrancando. Es por eso que necesitamos siempre conectados con Dios, siempre enfocados en Dios, porque a veces trabajamos en la iglesia, nos esforzamos, pero no nos damos cuenta que nos vamos debilitando y nos cansamos, porque la obra de Dios desgasta. Pero cuando nuestra fuerza humana seguimos trabajando y no seguimos dependiendo de Dios y al final el activismo nos empieza a consumir, no nos damos cuenta y nos debilitamos. Y nuestras defensas bajan.
Y es ahí es donde se hace efectivo el ataque de nuestro adversario. Entonces, ¿por qué Dios permite algunas cosas? Es para que dependamos 100% de Dios y no bajemos nuestra mirada. ¿Se recuerda cuando nos ministraron el domingo pasado a través de nuestro pastor con la vida de Pedro, cuando bajó la mirada y caminando por las aguas? Porque bajó la mirada y se hundió. Mientras baje nuestra mirada, aunque sigamos en la iglesia, no nos damos cuenta y perdemos nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque seguimos actuando con nuestras fuerzas y no con la mirada con Dios, para que Dios a través nuestro pueda actuar. Sino al final termina siendo nuestro yo actuando en la obra de Dios y nos vamos debilitando porque empiezan nuestras fuerzas y se empiezan a debilitar nuestras defensas, y ahí es donde está el ataque. Y ahí viene el desánimo, y ahí viene el, pero mira, ¿por qué no trabaja él? Y empiezan las diferencias, pero mira, no todos trabajan igual, de la misma forma, y ahí empieza a trabajar nuestro adversario. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios siempre sale a nuestro auxilio. Dios nos deja actuar. Que cuando nos desviamos y perdemos la mirada en Dios, vemos las consecuencias. Pero llega un momento en que Dios sale a nuestro encuentro. Cuando entendemos la voluntad de Dios, entendemos cuando queremos hacer la voluntad de Dios, pero sí cuando también nos desviamos y por nuestras fuerzas seguimos caminando. Y es ahí donde Dios sale a nuestro encuentro y salen hombres, mujeres, ayudas para fortalecernos. Porque Dios puede hacer la obra completa. Él puede hacerlo. Él es Dios soberano. Él con un chasquido de dedo y hace la obra. Pero Él nos deja y nos permite de poder ayudarnos unos a otros. Hace unos domingos atrás yo le compartía como un momento de... Porque hay momentos de lucha, de debilidad. Pruebas hay. Pero hubo un momento que yo les compartí la semana que hubo una lucha en el colegio. Y eso nos golpeó fuerte con mi esposa. Fue un día difícil. Y fue diferente, que no habíamos tenido esa situación. Y quizás si uno lo comparte, uno dice, pero eso no es tan grave. Pero en ese momento, junto a mi esposa, fue delicado, fue difícil. Porque cuando le tocan a uno los suyos, es como que le tocaran a uno. Entonces, cuando tocan a uno de nuestros pequeños, nos remeció. Y ese momento, esa semana, siempre buscando de Dios la dirección, la cobertura, la dependencia de Dios, Dios salió a nuestro encuentro. Pero sí nos debilitó. Entonces, y uno sigue trabajando. El día a día sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando.
Pero en ese momento, en ese pasar, en esa dificultad, que quizás para uno, si uno lo comparte, uno diría, pero no es tan grave. Pero quizás en ese momento, para nosotros fue grave. Y nos debilitó físicamente. Pero seguimos orando y dependiendo de Dios, así como usted y yo. Pero en su misericordia, Dios permite algunas cosas y sale a nuestro encuentro. ¿Y cómo sale a nuestro encuentro? Mientras pasaron un par de días y llegó el día viernes, ensayo de adoración. Y teníamos ensayo de adoración y nosotros comenzamos el ensayo, empezamos a adorar. Y yo estaba ahí en el teclado mientras veíamos las canciones. Y hay momentos que ensayamos, pero también hay tiempo de ministración. Porque no es ensayar por ensayar. También tenemos momentos de ministración de parte de Dios y buscamos la presencia de Dios. Y quizás estamos repasando algunas canciones, pero hay momentos que dejamos que Dios actúe en el ensayo. Y así tiene que ser. Y en ese momento yo necesitaba fuerza, necesitaba esa inyección. Hay algunos que se ponen una inyección que se llama, ¿cómo se llama? Neurobionta. Y eso es para fortalecer, para tener vitamina, para contrarrestar, para estar fortalecido. Entonces estábamos en ese ensayo, pero yo estaba medio cabizbajo. Y yo decía, necesito de Dios, porque así como vienen los golpes, Dios sale también a nuestro encuentro. Y yo decía, necesito mi tiempo, Señor. Y como Dios conoce su corazón, conoce mi corazón. Él sabe la necesidad y Él sabe la dependencia. Y eso es lo que le gusta a Dios cuando dependemos de Él. Y mientras hubo un momento que ensayamos varias canciones, pero llegó un momento de una administración de parte de Dios y empezamos a adorar y nos dejamos sumergir en su presencia. Y yo me arrodillé, me puse en la silla y yo anhelaba, Señor, y en mi pensar, mientras adoraba, quizás alguien va a venir a orar por mí. Pero fue un pensamiento pasajero. Y estaba ahí y adoraba en silencio. Porque cuando uno está quizás debilitado, cuando le dan un dardo y quizás está ahí. Porque dice, resistid al diablo y huirá. Y estaba como en ese momento como resistiendo. Y orando en silencio. Y dijo, Señor, necesito la llenura, necesito la neurobionta espiritual. Y fue un pensamiento, dije, quizás va a venir alguien y va a orar por mí. Pero yo estaba ahí y no lo dije. Pero Dios conoce el corazón. Y Dios sale a nuestro encuentro. Entonces estábamos adorando y viene Patricio y va a orar por mí. Y empieza a orar por mí. Y yo me dejé ahí. Y fue como que me empezó a poner la neurobionta espiritual. Y era un reconfortamiento y su presencia. Y empezó a bendecirme. Y yo no le dije nada a él. Pero Dios sale a nuestro encuentro. Y Dios quiere que seamos un cuerpo. Y mientras Él oraba por mí, gracias Señor, y decía, eso era lo que necesitaba. Y es como que uno empieza a tomar fuerza y se empieza a estirar. Gracias Señor. Pero a veces, ¿cuántas son las dosis que le ponen? 3 dosis. Y llegó el día domingo, pero yo necesitaba otra dosis. Y me río porque cuando uno tiene intimidad con Dios, uno va entendiendo cómo Dios va actuando. Y yo sentía, y como que uno conversa con Dios en su pensamiento. Y uno dice, Señor, pero me toca predicar, pero necesito la otra dosis. Y yo empiezo a observar, y a veces
Ha habido domingos que paso cerca al hermano Luis Vera y a propósito paso cerca y digo, ¿será por aquí la bendición? Y lo saludo así nomás. Y en una ocasión lo saludé y me bendijo antes del mensaje. Y yo. Pero ese domingo no era el hermano Luis Vera. Y pasaron la ofrenda, los diezmos. Entonces yo voy y uno como que más o menos presiente para dónde va. Y está mi hermano Rogelio ahí. Muy circunspecto como él es ahí. Todo. Entonces yo voy y lo abrazo, como diciendo, ¿estará aquí la segunda dosis? Y lo abrazo sin decirle nada a él y me empieza a bendecir. Y uno siente cuando no es el hombre ni la mujer, sino es Dios a través de la persona. Y empieza a orar por mí. Y dije, aquí está la segunda dosis. Y me bendijo. Y dije, ahora sí. Dios sale a nuestro encuentro. Y Él ocupa los medios. Él mueve su reino. Él mueve personas a favor nuestro. Pero cuando nuestro corazón está conectado con Él. Por eso uno se pregunta y uno entiende la vida cristiana, así como un Elías enfrentándose a los profetas en la gloria de Dios. Quizás le hubieran preguntado a Elías en ese momento cuando decía, en cuya presencia estoy, ¿puede orar por mí? Sí, voy a orar por ti, Señor, sánalo. Pero si uno le hubiera preguntado al tiempo después, cuando él quería morirse, ya no quiero, no soy mejor que mis padres, ¿puede orar por mí? Le hubiera dicho, ¿acaso usted y yo no hay momentos que usted se siente débil? Y está aquí en el culto y levanta sus brazos y adora, pero no es la misma fuerza, no es la misma conexión quizás, pero su corazón sí, Señor, te anhelo, te sirvo, necesito, soy dependiente de usted, pero hay momentos que no tengo y quizás no la puedo levantar alto, pero las tengo aquí, Señor, necesito usted y está solo recibiendo. ¿Le ha pasado? ¿Por qué Dios permite a veces? Y lo hemos dicho otras veces, Dios tiene el poder para eliminar al diablo y hacerlo así, y eliminarlo por completo. Pero ¿por qué lo tiene con vida? Él quiere que aprendamos a depender 100% de Dios y que podamos aprender a ser un cuerpo. La otra vez, venga Marcelito, venga por acá. ¿Se recuerda el ejemplo que pusimos y decíamos, si Él es el pastor de la iglesia, sea bueno o sea malo, pero Él es pastor de la iglesia y yo soy una ovejita de Él. Quizás, esto es un ejemplo, no sea un buen pastor y no trabaje y no haga bien su trabajo. Y yo soy una ovejita que trabajo, que me esfuerzo, que voy, visito a los enfermos, visito a todo, trabajo para la obra. Pero si yo no lo reconozco a Él como pastor, yo no me someto a Él como pastor, ¿de qué sirve todo mi trabajo? ¿Qué sirve todo mi esfuerzo? Porque yo voy a decir, es que el pastor no hace esto, es que el pastor no hace esto. Pero si yo no me sujeto, ¿con qué autoridad yo puedo hablar y hacer? No soy un cuerpo. Pero cuando yo le reconozco, siendo Él bueno o malo, yo oro por Él, lo bendigo. Dios muestre, háblele a su vida, revélese a su corazón. Si está en malos caminos, enderece. Y si está bien, que siga mejor aún, que baje los diseños de Dios. Oro por Él, lo bendigo, lo honro. Y me sujeto a Él, porque no me sujeto a Él, sino me sujeto a Dios. Entonces yo ahí, todo lo que haga, estoy en bendición.
Porque aunque trabaje, aunque me esfuerce, haga lo que haga, es mi yo, porque yo no entiendo el principio de Dios de someterme al pastor. Si yo no me someto, si yo no le obedezco, ¿de qué sirve todo lo que haga? ¿Puedes decir amén? Gracias, pastor. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. La obra no ha terminado. Quizá hay momentos que uno está débil y que no quiere más, y que no, ¿para qué voy a ir mal a la iglesia? No voy a ir mal. Pero en los momentos ahí donde soy débil, digo: Señor, yo sigo confiando en usted. Esto es pasajero, esto es momentáneo, esto es transitorio. Porque sé que de esto Dios me va a levantar para un lugar mayor. Porque las pruebas que vengan, Dios me va a fortalecer. Voy a pasar esas pruebas. Quizá hay momentos de gloria, domingos que, maravilloso. Y hay momentos de debilidad que no quiero nada con la iglesia, no quiero que ni me hablen. Todo me molesta. Hasta el pelo me molesta. Pero, poco pelo. Pero cuando dejamos a Dios, ahí en los momentos de debilidad, Dios nos levanta. Dios nos fortalece. Y Dios sale a nuestro encuentro. ¿No le ha pasado que hay momentos que como que el elástico se está a punto de cortar, como que ya el elástico ya no da más? Y uno casi va a decir: no, me rindo, ya no sigo luchando. Y Dios sale a su encuentro y lo levanta y pone hombres y mujeres, pone instrumentos, pone lo que sea, pone el mundo a favor suyo. Y ahí uno dice: es real. Dios es real. Dios no me ha abandonado. Él dice su palabra: Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Él es fiel. Él es fiel. Y Él nos ama. Y pasemos lo que pasemos, detrás hay un propósito. Y mientras somos un cuerpo y entendemos eso y nos fortalecemos y nos ayudamos, podemos ser bendecidos como iglesia. Nos cuesta entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? Mis objetivos. El propósito de Dios en este mundo, en esta tierra. ¿Por qué nos puso en esta tierra? ¿Por qué nos puso en este tiempo? Tenemos hombres y mujeres de Dios que podemos aprender de ellos. Tenemos la historia, tenemos la palabra de Dios, que es necesaria siempre escudriñar la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿vendrá Elías a ayudarnos? ¿Vendrá Moisés a ayudarnos ahora? ¿Será el pastor, será su padre, su madre, que vas a hacer la obra en uno? ¿Quién es el que vive día a día? Uno mismo. ¿Es necesario la palabra de Dios, el conocimiento? Sí. Es importante, por algo está. Pero usted y yo vivimos el día a día. No va a venir un Moisés,
un Elías, un José íntegro, un José, un David, un adorador. ¿Vamos a aprender de ellos? Sí. ¿Vamos a aprender de ellos? Sí. Pero el que vive el día a día es usted y yo, con Dios. Y lo que Dios quiere en estos tiempos, que aprendamos a ser un cuerpo en Cristo. Porque Dios es soberano, Él no es el problema somos nosotros, que no lo dejamos actuar. Y que las pruebas que vienen son para que nos exprima Dios, para sacar lo mejor de cada uno. Porque lamentablemente, usted y yo tenemos que esperar hasta que tocar fondo para entender y decir quién es Dios. Y decir, Señor, ahora te necesito. Pero qué lindo cuando uno entiende antes, que no tiene que llegar hasta el fondo, sino, no, lo entendí, Señor, ya entiendo de usted. Dependo de usted en todo. En todo. No solo en algunas áreas de nuestra vida. Dependo de Dios en todo. Porque Elías, un hombre de Dios, que estaba en la presencia de Dios, así Él también tu debilidad. Pero podamos ser fortalecidos usted y yo. Ser fortalecidos usted y yo en Dios. Si usted me pregunta, espiritualmente, hemos crecido como iglesia. Quizás no se ve el crecimiento, pero hay algo espiritual que se está construyendo lentamente. Se está cimentando en Cristo. Que quizás cuesta ver el crecimiento, pero se está cimentando en Cristo algo sólido. Y por favor, escucho con sus oídos espirituales, pero sí hemos sido un poco bombardeados espiritualmente. Y había un remesón en algunos. Le pongo algunos ejemplos. Nuestro hermano Luis Vera. Un hombre de Dios, un hombre que busca de Dios, un hombre que clama, que tiene peso espiritual. Incluso alguien me comentaba, me decía, como que no entendía, me decía, pero si él es un robusto espiritual, ¿cómo le vino eso? Y cuando conversaba con esta persona, yo decía, por un lado lo veía, qué lindo, porque reconociendo a él como un hombre de Dios. Pero sí esta persona se preguntaba, pero ¿cómo Dios permitió esto? Pero Dios siempre está detrás de todo. Su fe no ha decaído. Quizás físicamente delicado, pero oramos por él para que siga la recuperación, la restauración en su vida física. Su fe no ha debilitado, pero ha querido el enemigo debilitar un pilar importante. ¿Le pongo otro ejemplo? Nuestra hermana Nati Yancado, una mujer de Dios. Una mujer de Dios que se paró enfrente y tomando la escuela dominical. No es fácil, no hay tarea fácil. Cada ministerio, varones, mujeres, jóvenes, no es trabajo fácil. Y ella se paró. ¿Usted cree que es fácil estar a cargo de la iglesia como pastor? ¿Usted no sabe el peso espiritual? Pero así como nuestra hermana Nati Yancado, tomando la escuela dominical, gracias a Dios, yo he ido creciendo maestros y maestras que están sirviendo. Pero no es fácil. Y usted tiene que estar orando por ello. Es un pilar. Si usted me dice, Nati Yancao, me gusta ella, porque tiene convicción en Dios. Cuando uno conversa, no sé si usted ha conversado con ella, pero uno sabe su fe dónde está puesta, cimentada en Cristo. Quizás ahora delicada de salud, momentáneo, temporal, pruebas, dificultades, y nosotros detrás
orando, levantándole los brazos. Pero es un pilar. No sé si a ustedes les llama la atención. ¿Cuántas partidas de seres queridos han habido? Nuestro pastor esta semana también. Y uno se debilita si uno tiene cuerpo. Y cada servicio que hacemos con nuestro hermano Jaime, encargado de los varones, y en ocasiones sacamos a luz cuando el Señor Jesucristo lloró en la partida de Lázaro. Pero uno se pregunta, ¿por qué lloró si él sabía que después lo iba a resucitar? ¿Por qué lloró si él sabía que iba a resucitar? Que él declarando las palabras, Lázaro iba a resucitar. Es porque tenemos carne, tenemos piel, que nos debilitamos. Elías, vemos un hombre, tantos hombres de Dios que en algún momento se debilitaron. Hermanos, espiritualmente quizás hemos sido bombardeados y seguiremos siendo bombardeados mientras seguimos avanzando, mientras nos vamos preparando y vamos fortaleciendo y vamos creciendo y se van añadiendo al ministerio matrimonio, se siguen levantando líderes en los jóvenes, vamos creciendo y vamos tratando de hacer la voluntad de Dios, cimentando y la estructura de Dios espiritualmente como iglesia, queremos consolidarla. Vienen ataques. Mientras más vamos avanzando en Dios, más ataque vamos a tener. No quiero engrandecer al enemigo. Pero si vienen y si estamos en Dios, Dios va a revertir todo. Puede que venga momentos de debilidad, pero ahí estamos como cuerpo para fortalecernos unos a otros y reconocer y ser sensible y tener la humildad, la sinceridad, la comunicación para depender unos por otros. Ninguno aquí es fuerte. Moisés, ¿por qué le levantaron a Aarón y Hur, le levantaron los brazos? ¿Acaso Dios no podía prevalecer? ¿Acaso Dios no dijo, aunque los brazos de Moisés bajen, ¿acaso Dios no tenía el poder para vencer el pueblo de Israel? ¿Dar la victoria al pueblo de Israel? Lo que Dios quería enseñar es que nosotros como ser humano nos debilitamos y necesitamos a alguien que levante los brazos. Ninguna tarea es fácil. Varones, hermano Jaime, nuestra pastora Betty, las mujeres, en los jóvenes que se están añadiendo, en el discipulado Gustavo Fuente, y necesitamos más maestros, porque en un momento vamos a crecer y como siempre decimos, vamos a necesitar más médicos espirituales. Si usted me pregunta, ¿cansado? Sí. Humanamente uno diría, descansemos, paremos, pongámosle pausa, cerremos por un tiempo la iglesia. Humanamente, sí. Pero en Dios viene el renuevo. En Dios hay nuevas fuerzas. Y mientras más el enemigo nos va a querer debilitar, puede que nos pille tambaleando, pero lo que va a provocar es buscar más de Dios. Lo que va a lograr es afirmarnos más en Dios. Va a querer destruir matrimonios, pero lo que Dios va a lograr es nos dar la estrategia para fortalecernos como matrimonios. Si Dios quiere destruir la familia, la relación entre padres e hijos, entre hermanos, Dios nos va a dar la estrategia para fortalecernos y cubrir la familia.
pero va a depender de usted y de mí. ¿Esto es la tarea solo del pastor? ¿Es la tarea solo del directorio? ¿Solo del liderazgo? Esto es de todos. Sí, Dios va a demandar más del pastorado. Los que estemos arriba nos va a demandar más. Pero esto es tarea de todos. Hermanos, esto es tarea de todos. Esto es tarea de todos. Y todos somos importantes en Dios. No somos indispensables, pero sí somos importantes cada uno. Y cada uno tiene un aporte que el otro no tiene. Así que vamos a orar, a pedir que se ponga de pie. Señor, sabemos que lo tenemos a usted. Y si lo tenemos a usted, lo tenemos todo. Pero necesitamos de usted. Necesitamos que usted nos ayude. Queremos hacer su voluntad, su propósito. Estar en los tiempos de Dios. Porque si hablamos humanamente, no hay tiempo para nada. Y como que el tiempo es nuestro adversario. Pero en Dios, usted nos ordena. Y hasta nos sobra el tiempo. Por eso necesitamos poner la mirada en usted. No permita, Señor, desviar nuestra mirada hacia usted. Señor, no permita que las circunstancias nos debiliten. Nos debiliten espiritualmente. Que bajen nuestras defensas. Y comience un pequeño resfriado. Señor, y así como le he compartido a mi hermano Wilfredo, le he compartido a los jóvenes, que teniendo en Cristo uno de los pocos amigos en Cristo, en mi juventud, y quizás ya nos distanciamos, él tuvo su familia, yo mi familia, pero él, un hijo de Dios, un adorador, una linda voz, se automedicó porque se encontraba un poquito gordito y dijo, fue a la farmacia, compró medicamentos para adelgazar, pero se debilitaron sus fuerzas, bajaron sus defensas, empezó un resfriado, empezó a aumentar, y ese pequeño resfriado terminó una meningitis. Y partió de esta tierra, y él siendo un año mayor que yo, dejando a 3 hijos. Señor, usted tiene el control de todo. Señor, le pedimos que nunca permita que nos debilitemos. Poder aprender de las circunstancias, de las pruebas y poner nuestra confianza en usted, nuestra dependencia en usted. Ayúdenos a trabajar como un cuerpo, a ser sinceros, y a veces quizás somos débiles, pero cuando soy débil, ahí soy fuerte en Cristo. Iglesia, bástate de mi gracia. Iglesia, bástate de mi gracia. Señor,
Ayúdenos, papito. Ayúdenos a depender de usted, a confiar plenamente en usted. Bendiga, Señor, esta iglesia. Bendiga este remanente de puertas abiertas. Señor amado, ayúdenos a prepararnos en estos tiempos. Señor, la venida suya ya se puede olfatear, se puede sentir cada vez más cerca. Ayúdenos a prepararnos. Señor amado, y que esta palabra no quede aquí, sino cale hondo, papito, nuestros corazones y siga obrando, siga ministrando, siga enseñándonos, siga corrigiéndonos, siga fortaleciéndonos, papito, para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que el único que sea exaltado y glorificado sea usted, Señor. Gracias por todo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén y amén.